nos estamos disponiendo para la transmisión en vivo. Me han contado que su presentación y la presentación del libro me las puedo saltar porque las conoce ya, ¿sí? Señor Long, usted declaró en diversas ocasiones que la novela La niña que miraba los trenes partir es por encima de todo una novela sobre el amor entre padres e hijos, entre hermanos, entre amados, entre amigos, el amor por la vida, por la libertad, por la tierra natal. ¿Acaso surgió este sentimiento de amor como una revelación mientras estaba escribiendo la novela? ¿O ve usted el amor como si fuera salvavidas cuando una persona está en medio de unos acontecimientos terribles e incomprensibles? Cuando uno se aproxima por primera vez a lo que es la Segunda Guerra y el Holocausto en particular, lo primero que percibe es el horror, la oscuridad, algo que un magnífico poeta rumano, Paul Celan, ha descrito muy bien. Basta recordar Death Fugue, donde él comienza diciendo: leche negra de la mañana que bebemos en las tardes, que bebemos al mediodía y en las mañanas, y que bebemos en las noches. De modo que lo primero que uno percibe es esa oscuridad. Y luego comienza a descubrir que en la misma hay muchos seres de luz. Y lo que uno descubre es la luz de un ser como Charlotte, por ejemplo, o su hermano Raymond, o sus padres, o dos jóvenes que se aman, como Alter y Sweet, o gente que arriesga su vida por sus ideales y de libertad, como Domingo López Delgado o Adolfo Kaminsky. Entonces, ¿qué es lo que los mueve a todos ellos? En definitiva es el amor. El amor entre padres, hijos, hermanos, amantes, el amor por la libertad, por la vida. De modo que sí, es como una revelación que uno descubre la fuerza del amor capaz de vencer las tinieblas, la oscuridad. Este es un libro para el cual usted se ha venido documentando durante muchos años. ¿Tuvo desde el principio una meta muy precisa en la mente o fue descubriendo documentos y testimonios y así se fraguó el libro? ¿Cuál fue su meta cuando se puso a escribir el libro? Cuando uno escribe una novela, lo que busca es una conexión, una comunicación que es esencialmente de corazón a corazón. El autor y el lector se preparan para un viaje en el espacio y en el tiempo que hacen juntos y en el que van viviendo diversas emociones. Eso yo creo que es lo principal cuando uno escribe un libro, es lo que uno primero que nada quiere lograr. Pero hay algo más, y es esto, que cuando el lector termina el libro, cuando da vuelta la última página, baja el libro y se queda pensando, es muy importante las reflexiones que le provocan. Y yo diría que la principal que yo quisiera que este libro provocara en el lector es: todos somos iguales, hemos sido creados iguales. No como una frase, sino como la constatación de una realidad. Que cuando uno ve a esos personajes, esas madres, hijos, hermanos, amantes, uno puede decir, bueno, ese soy yo, o ese es mi mamá, o ese es mi amigo. Eso es lo que quisiera que sucediera con el libro.
que esa Charlotte, uno la vea que podría haber sido mi hija o mi nieta. Y es así, que todos en definitiva somos iguales. Más el énfasis en lo que nos une que en lo que nos pueda separar. Señor Long, una nueva pregunta. El exilio de la familia de Charlotte duró 1000 días y noches, y en el libro leemos un testimonio suyo donde dice que durante todo este periodo sus piernas no dejaron de temblarle. Sufrió enormemente y, siendo adulta ya, madura, declaró que no comprende cómo fue posible que mantuviese su salud mental. Pero es también ella la que contesta y dice que en tales situaciones interviene la naturaleza y una adquiere una fuerza del acero. ¿Cree usted que así sucedieron las cosas con todos los que sobrevivieron al Holocausto? ¿Será acaso que el miedo activa mecanismos internos de defensa incluso en el caso de un niño? Es una muy buena pregunta y antes de responderla quiero decir que maravillosa actriz Meilenstern, leer un fragmento del libro. Tengo una enorme admiración por ella y ahora también un agradecimiento personal. Y por supuesto saludar al prestigioso periodista Marian Boicou, que también conozco de su muy destacada trayectoria. Me gustaría, creo que me lo han entendido, pero si lo puedes decir, Codruta, te lo agradezco. Y ahora sí vamos a este tema de los niños. Es decir, sin duda que los niños fueron héroes del Holocausto. Se enfrentaban a un mundo que ni los adultos lograban comprender y a menudo asumían responsabilidades, se echaban sobre sus hombros tareas realmente increíbles. Es decir, cuando Charlotte y su hermano Raymond bajan a ese pueblo en la frontera con Suiza para ver si existía alguna posibilidad que todo ese grupo de personas que querían escapar tenían la posibilidad de cruzar esa frontera, iban ellos porque se pensaba que los niños eran los que podían quizás pasar más desapercibidos. Y lo asumen y lo cumplen. Y así muchas tareas a lo largo del libro que uno dice, esto es imposible que un niño haya podido encarar estas cosas. Y algo más, para mí la mirada esa de los niños tiene algo muy fascinante, porque parece inocente, y tal vez lo sea, pero de todas maneras es una mirada que también está teñida de coraje, sensibilidad, decisión para enfrentar esas circunstancias y una enorme profundidad, Por lo tanto, es una mirada muy enriquecedora. Creo que nos dice muchas cosas. Por eso para mí es muy atractivo poder recogerla. Le traduzco muy brevemente la pregunta y la respuesta, ¿sí? Sí, sí. Era una pregunta dirigida a Maya Morgenstern, que decía lo siguiente: desafortunadamente las persecuciones, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo son fenómenos a los que incluso hoy en día nos enfrentamos. En el año 2016, en una intervención, Charlotte se pregunta: ¿no hemos aprendido acaso nada de todo lo que ha pasado? ¿Qué le contestamos a Charlotte? Y ahora la respuesta de Maya. Fui víctima de una agresión por escrito. No he hablado públicamente de esta agresión. Quiero dejar que las instituciones del Estado hagan su trabajo. Mi institución recibió un mensaje lleno de palabras horribles, pero no he querido tocar el tema de este mensaje.
Nosotros, como teatro, nos dedicamos a brindarle al público actos culturales, espectáculos. El teatro brinda emociones y conocimientos, se constituye en una plataforma educativa a pesar de este periodo tan complicado que vivimos y las personas deberían intentar construir puentes de respeto y quisiera agregar algo, intentando contestar a la pregunta de si la humanidad no aprende nada de las experiencias dolorosas. Quisiera decir que la gente suele olvidar fácilmente y es algo normal olvidar las experiencias dolorosas con facilidad, pero aquellos que tienen memoria deben dar a conocer a los demás las experiencias y las conclusiones que se derivan de aquellas, porque si no, corremos el riesgo de que las experiencias aquellas se vuelvan a repetir. Es una cuestión de responsabilidad. Tenemos que enseñar a los demás a nivel emocional y científico qué es lo que ha pasado. Yo, dice Maya, formo parte de una segunda generación de los sobrevivientes del Holocausto, en el sentido de que las cicatrices que llevo no proceden de unas heridas vividas personalmente y sin embargo todo esto me afecta profundamente. Otra pregunta para usted, señor Long. Charlotte, uno de los 4 personajes del libro, tenía 8 años en la época de los relatos. Charlotte reside en Uruguay y es una insigne personalidad de la vida cultural de su país. ¿Cómo se desarrolló el proceso de documentación en lo que le incumbe directamente a Charlotte y cómo ha ido evolucionando su relación con ella? Esto tiene que ver con lo que comentó Maya en la pregunta anterior, sobre la necesidad de que las personas que vivieron esas realidades las transmitan a las nuevas generaciones. Yo conocía a Charlotte de Grunberg, la directora general de la principal universidad privada de Uruguay, pero no conocía a Charlotte. Y un día, por casualidad, en un pequeño evento social en el que fui invitado a su casa, fui el primero en llegar. Miren lo que son las casualidades. Fui el primero en llegar. Y comenzamos a hablar, y en vez de hablar de los temas del día, se me ocurre una pregunta inocente que es, Charlotte, ¿cómo pasaste tú durante la guerra? Y por supuesto que la tomé de sorpresa en esas circunstancias, pero me dio una respuesta. Y esa respuesta fue, bueno, yo era belga, de Lieja, cuando comienzan las persecuciones, mi papá consiguió documentación falsa y nos escondimos y pasamos escondidos durante toda la guerra. Bueno, y le digo, y Charlotte, ¿y dónde te escondías tú? Y me dijo, bueno, por ejemplo, en Lyon pasé un año escondida adentro de un ropero. Y esa respuesta a mí diría que me cambió completamente la perspectiva. Comencé a descubrir a Charlotte, la niña, y lo que había vivido. Y mucho más me sorprendí todavía cuando supe que tampoco su familia directa, su esposo, su hijo, sus nietos, conocían esa historia más que algunos grandes datos. De modo que ella dudó en días posteriores, cuando yo le dije, tenemos que relatar esta historia, Charlotte, ella dudó,
como es lógico, porque ese pasado doloroso, volverlo a revivir, costaba. Pero tuve el honor de que me abriera su corazón y el baúl de sus recuerdos, y hicimos ese viaje que yo diría maravilloso viaje a esos recuerdos, de los cuales hemos sacado tantas cosas valiosas a todos los niveles. Y bueno, y entre otras cosas, aquí estamos, conectándonos hoy día Bucarest y Montevideo en torno a preocupaciones comunes, historias que nos conmueven a ambos. De modo que, muy de acuerdo con lo que decía Maya, es importante que las personas que tienen esas vivencias las compartan. Nos van a enriquecer a todos y vamos además a ayudar a hacer un mundo un poquito mejor. La pregunta primero. La madre les decía a sus dos hijos, Charlotte y Raymond, que cualquier cosa que pase, nunca guardarles rencor a los demás, porque esto envenena vuestras almas. ¿Puede uno mantenerse humano en tiempos inhumanos? Y ahora la respuesta. Maya dice, es esta la gran puesta, mantener tu humanidad, tus sentimientos humanos que se ven amenazados por las condiciones difíciles. Es fundamental no guardar rencor, odio, el deseo de vengarse, cada uno a nivel individual y la sociedad en su conjunto tienen que definir dónde acaba la justicia, dónde está la memoria colectiva y cuál es la responsabilidad aquella de intentar guardar la humanidad, sin rencor, sin odio, sin venganza. Es de hecho un diálogo con la propia conciencia. Y cuenta Maya, me emocionó profundamente que fuese la madre la que les transmitiese este mensaje a sus hijos. Personalmente recuerdo que mi abuela me contaba, no he odiado nunca a nadie. Y hay que tener en cuenta que el abuelo no sobrevivió al holocausto, pero la abuela sí. Y no obstante, no permitió que aquel odio se posara sobre la vida de su hijo y del resto de la familia. No permitió que el odio intoxicara la vida que volvía a resurgir. Nos quedan 5 minutos para la última pregunta. Primero, para usted, señor Long. En una inscripción funeral en una fosa común que data de la época de la Guerra Civil Española, encontramos las siguientes palabras: estaremos muertos solamente si nos olvidáis. ¿Con qué valores deberían comenzar su vida los recién graduados del colegio o del instituto? Yo diría que hay una frase de André Malraux, el escritor francés, que define muy bien esa época, pero también muchas otras épocas similares. Él decía al comienzo del nazismo, este es le temps du mépris, el tiempo del desprecio. Y yo pienso que ese concepto de tolerancia, de solidaridad, de valorar al otro, sobre todo si el otro es diferente, eso es lo que más difícil parece ser, aunque resulte increíble. Entonces, yo pienso que es muy importante que los jóvenes se acostumbren a ver en el otro, por más que sea, en fin, de otro país, de otra color de piel, de otra religión, de otras costumbres, un ser similar, igual a nosotros, con el cual tenemos que ser capaces de vivir en común.
yo creo que esa es, diría, lo más importante, lo que más nos cuesta, porque eso se traduce a veces a divisiones por las cosas más absurdas, ¿no, verdad? No hablemos ya de temas políticos, de temas religiosos, a veces hasta por cuestiones deportivas, termina habiendo enfrentamientos que terminan con tragedias. O sea, yo creo que esa es lo principal que hay que transmitirle a las nuevas generaciones, la capacidad de ver en el otro alguien como nosotros, con los cuales podamos vivir juntos y construir un mundo juntos. Ahora, también es importante decir que se aprende mucho del pasado, como decía muy bien, ese epitafio en esa fosa común, pero que lo que importa es lo que vamos a construir de ahora en adelante. Y en particular a los jóvenes, que ese futuro depende de ustedes. El mundo va a ser en alguna medida como ustedes lo vayan modelando. Por supuesto que lo sucedido nos pesa y nos pesa mucho, pero la oportunidad está de transformarlo en algo mejor. Maya, nos quedan 2 minutos. Quisiera contestar rápidamente, dice Maya, haciendo una confesión para los que tienen el pelo canoso. En mi preadolescencia y adolescencia, mi padre y mi madre intentaban contarme sus experiencias y yo me sentía harta, no puede ser otra vez, pero pese a mi mala reacción en aquel entonces, les doy las gracias por su paciencia, su cordura y su generosidad. Porque no tomaron en cuenta mi reacción de rechazo, pese a que la verdad es dolorosa, hay que contarla. La verdad no debería generar sentimientos de culpabilidad, sino que deberíamos encararnos a la verdad de manera lúcida. Hay que descubrir los peligros y evitar que se repitan, y hay que construir lúcidamente. Finalmente, confío en los jóvenes, en la generación del porvenir. No sé si estamos ya fuera de tiempo. Solo decir sí. Bueno, entonces, solo un concepto, una frase más, nada más. No olvidar que lo contrario de la bondad no es siempre la maldad. Muchas veces es la indiferencia, ¿no? O sea, no permanecer indiferente frente a los hechos que queremos que sean distintos.